¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la educación en un mundo libertario? ¿O cuáles crees que son las críticas que se le puede hacer desde la perspectiva libertaria a la educación pública actual? Pues ahora lo veremos, dentro vídeo. Pues bien, una de las principales críticas que se le puede hacer a la educación pública actual es que es obligatoria, es una especie de servidumbre involuntaria. Tú estás obligando a todos los niños de un determinado país a pasar por un modelo educativo que tiene que ser más o menos el que digas, porque aunque sea público o privada, que bueno, privado tiene poco porque muchas veces también tienen que seguir un cierto currículum, entonces sí que tienen más libertad, aunque esta libertad sigue sin ser total. Entonces, claro, lo que ha sucedido desde que empezó a hacerse obligatoria la educación hasta la actualidad es que poco a poco se ha ido expandiendo la edad en la que los niños están en el colegio. Es decir, antiguamente los niños pues igual se metían en el colegio a los 12 años, por ejemplo, empezaban a hacer la educación obligatoria a partir de allí. Entonces se fue atrasando progresivamente, 9, 7, tal, y ahora ya pues a los 3 años tienen que ir a la guardería o lo que sea. Que no es obligatorio, no, pero que se va extendiendo un poco como todo el estado de bienestar. También ahora lo de las pensiones y demás es el lema de la cuna a la tumba. Claro, la cosa es, se obliga a estos niños a pasar por este sistema educativo de forma coercitiva, de forma obligatoria. Y la crítica que se le hace es que esto es prácticamente un sistema de encarcelación, en la que los maestros y los administradores serían los carceleros que actúan con ese seudónimo, ¿no? Un ejemplo también similar podría ser la crítica que hace Thomas Szasz a los psiquiatras, ¿no? Que dice que los que se internan en un centro psiquiátrico son también encarcelados ahí contra su voluntad, y los supuestos psiquiatras médicos que les tratan son los carceleros que actúan bajo el seudónimo de psiquiatras profesionales y que velan por su salud. Vale, entonces hay una especie de símil en esto, es que obligas a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, e incluso por su propio bien. Además, estos centros muchas veces se transforman en centros donde surge el crimen, diferentes tipos de problemáticas escolares, bullying, problemas con diferentes sustancias, porque al fin y al cabo, al ser más o menos como una cárcel, la estructura es similar. Los problemas que se producen son similares. Cuando tú obligas a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, pues habrá gente que se lo tome mejor y peor. Siempre hay niños que igual son más aptos para la tarea de estudiar, de hacer caso a la autoridad y demás, y otros que no lo son tanto y que estarían mejor realizando otro tipo de tareas, otro tipo de trabajos, etc. El libro que estoy tomando como referencia para hacer este vídeo es el Manifiesto Libertario de Rothbard, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, esta tiranía sobre la juventud nacional se debió en parte al altruismo equivocado de la clase media educada, que consideraba que los obreros o las clases bajas deberían tener la oportunidad de disfrutar de la educación que la clase media tanto valoraba. Y si los padres o los hijos de las masas eran tan ignorantes como para perder esta gloriosa oportunidad que se les ofrecía, entonces habría que aplicar un poco de coerción por su propio bien, naturalmente. Vemos aquí un poco esta retórica, ¿no? Este tipo de buenismo, ¿no? Que se quiere hacer como tu hijo, tú eres muy tonto como para meterlo en el sistema tan bueno que nosotros ofrecemos para que puedas liberarte de tu mente retrógrada, o para que pueda avanzar tu hijo que tú no quieres, ¿no? Es como que tú estás atrapando a tu hijo y no metiéndole en el sistema que de verdad le haría libre, que le enseñaría los verdaderos valores que se tienen que llevar a cabo, la verdadera educación que pueda hacerle una mente más estatista, por ejemplo. Claro, y es que aquí también uno de los problemas es que la educación al final no es simplemente ir a la escuela, eso es escolarización. Cuando tú mandas a tus hijos a la escuela, pues es una parte de la educación formal que estos pueden recibir, pero la educación no es solo ir a la escuela durante un cierto periodo de tiempo, recibir esa educación. No, es que la educación es mucho más amplia. Eso es una educación reglada. Yo ahora mismo haciendo este vídeo puedo intentar más o menos educar a un determinado tipo de ideas. Vosotros hablando con vuestros amigos, con vuestra familia, escuchando ciertos podcasts o lo que sea, eso también es educación. La educación es algo que dura toda la vida, no es algo de los 5 a los 18 años y que simplemente suceda dentro de un aula, ¿no? Es una especie de mito que se nos ha hecho creer. Vamos, leerte un libro es educación. O sea, hay mil cosas que son educación y no por eso tiene que ser de una manera estricta y como se diga desde arriba, ¿no? De forma árquica. Además, otro problema es la uniformización de los niños. Al final, cada niño tiene unos intereses, unos gustos, y si tú les das un canon que todos los niños tienen que seguir en un determinado país, todos siguen el mismo canon y estudian la historia del país, la lengua del país, todo del país suele ser, ¿no? Claro, entonces
te salen los niños monolíticos, cuando igual a un niño le gustaría saber mucho más de artes, otro niño de matemáticas, otro de historia, y no solo la historia reglada, ¿no? De autores diferentes y demás. Pero claro, con esto se construye un niño, vamos, como un bloque de ladrillo ahí, encima de otro, y todos más o menos con ciertas diferencias, pero más o menos iguales. ¿Cómo nacerlo si todos pasan por un sistema igual, centralizado, totalmente? Esto también hace que estos jóvenes sientan un descontento dentro de ellos, una especie de rechazo a este sistema, y con ello pues empiezan a ser más rebeldes y a rebelarse contra la autoridad, tener problemas de delincuencia y demás. Por ejemplo, cuando se subió la edad de escolarización obligatoria, que antes duraba hasta los 14 años, pues se subió hasta los 15, se encontró una relación directa con el aumento de la delincuencia justo en esa edad. Entonces, claro, hay una relación de causalidad clara en este punto. Y algo muy interesante que nos dice el libro es que si se investiga hasta los orígenes de la historia del avance hacia la instrucción pública y la asistencia obligatoria a la escuela en los Estados Unidos y en otros países, lo que se encuentra no es tanto un altruismo mal encaminado, sino más bien un esquema consciente para introducir a la masa la población dentro del molde que le convenía a la clase dirigente. Era preciso que las minorías se ajustaran a un modelo mayoritario. Las virtudes cívicas debían enseñarse a todos los ciudadanos, y entre ellas se incluían, siempre y en forma notable, la obediencia hacia el aparato estatal, puesto que la masa de la población debía ser educada en escuelas gubernamentales. ¿Cómo éstas no habrían de convertirse en un poderoso instrumento para inculcar la obediencia a las autoridades estatales? Y aquí menciona a Martín Lutero, que fue una de las primeras personas en proponer un sistema de este tipo en 1524, donde textualmente dice así: estimados gobernantes, sostengo que las autoridades civiles tienen el deber de exigir a la gente que envíe a sus hijos a la escuela. Si el gobierno puede obligar a los ciudadanos aptos para el servicio militar a cargar la lanza y arcabuz, a escalar murallas y a cumplir con otros deberes militares en tiempos de guerra, ¿cuánto más tiene el derecho de hacer que la gente envíe a sus hijos a la escuela? Porque en este caso estamos luchando contra el demonio, cuyo propósito es empobrecer secretamente a nuestras ciudades y principados. Vemos aquí el primer tipo de mentalidad de hacer la educación obligatoria para todos. Sí, seguido también por Juan Calvino, que fue el otro fundador del protestantismo. Aquí Calvino, encargado de implantar la teocracia absoluta del Nuevo Mundo en 1642, nos dice: dado que la buena educación de los niños es de singular provecho y beneficio para cualquier comunidad, y considerando que muchos padres y tutores son demasiado indulgentes y negligentes en cuanto a cumplir un deber de esa clase, se ordena que los hombres elegidos de cada pueblo tengan un ojo vigilante sobre sus vecinos, para ver, primero, que ninguno de ellos sufra semejante incultura en su familia, de no esforzarse en enseñar por sí mismos o por otros a sus hijos y aprendices. Vemos que en todo esto hay una especie de guión, ¿no? Unas similitudes más que claras con cómo es en la actualidad. También nos pone el ejemplo de una represión que se hizo hacia los cuáqueros en Massachusetts, y a esto se les prohibió ejercer la educación pública. Luego también pone el ejemplo de que en Rhode Island fue el único lugar verdaderamente libre en los Estados Unidos y que este fue el único que no tenía educación pública. Y uno de los objetivos más claros de la educación obligatoria ha sido el de ir contra las etnias nacionales o contra las minorías lingüísticas, con el propósito de abandonar su propia lengua o cultura y adaptarlos a los de la clase gobernante. Y es que este fue en concreto uno de los estímulos más potentes que tenía la gente para rebelarse contra la autoridad y contra el poder, es decir, recuperar la lengua que tenían de las escuelas públicas que les obligaban a poner una lengua diferente a la suya, ¿no? Claro, y esto es algo muy importante porque al final la decisión de un programa simplemente escolar, de decir qué lengua vas a estudiar, por ejemplo, yo soy de Galicia, pues si me ponen todo en gallego, seguramente adopte una nacionalidad más galleguista, ¿no? Por ejemplo, hay regiones de León, en el Bierzo, en Asturias también hay algunas, que se sienten gallegos. O sea, aunque al final tengan todo, no sé cómo funciona el sistema escolar allí, ¿no? Pero seguramente tengan prácticamente todo en español, quiero decir, y demás, pero al final también por la cultura y demás es muy difícil, ¿no? Siempre separar esto. Y entonces, claro, esto puede generar rivalidad entre la gente y el Estado dominante que quiere imponer desde arriba la lengua y el programa y todo esto. Y es que nos dice Mises: si se deja a los padres la elección de la escuela a la cual ellos desean enviar a sus hijos, se los expone a todas las formas concebibles de coerción política. En todas las áreas donde hay mezcla de nacionalidades, la escuela es un premio político de suprema importancia. No se la puede privar de su carácter político en tanto sea una institución pública y obligatoria.
También nos cuenta Rothbard que en Estados Unidos se hizo esto en los inicios del país para que los inmigrantes que acudieran a ese país empezasen a tener una mentalidad más estadounidense, ¿no? La mentalidad que tenían ellos de sus culturas, de sus países y de dónde venían y demás no era la adecuada para encajar dentro del sistema. De hecho, también es una estrategia política, ¿no? Que se emplea para que haya una especie de adoctrinamiento en contra del gobierno de las masas, ¿no? De la democracia. Entonces, claro, tienen que votar bien, entonces vamos a educarle para que voten en los valores que necesitamos, ¿qué tal? Aquí nos cita un estudioso de la educación que aboga por este tipo de educación estatal obligatoria, que es Newton Bateman, donde nos dice que este es un derecho de dominio eminente del Estado sobre las mentes, almas y cuerpos de los hijos de la nación. La educación, afirmó, no puede ser dejada a los caprichos y contingencias de los individuos. Esto lo vimos también en España y ciertos políticos que también han hecho declaraciones de este tipo, ¿no? El hijo no es tuyo, el hijo es del Estado, ¿no? No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Y este hecho es curioso, dado que el intento más fuerte para ir a favor de la educación pública y prohibir toda alternativa fue en Oregón en la década de los 20, donde finalmente fue declarado inconstitucional, pero no hay que dejar pasar de largo que el grupo que incitó a este tipo de programa era el Ku Klux Klan. Claro, vemos ciertas relaciones con los totalitarios de antes y los de ahora. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Sus referentes, por ejemplo. Estos querían destruir el sistema educativo parroquial católico y obligar a todos los católicos e hijos de inmigrantes a asistir a escuelas públicas que les inculcaran por la fuerza un neoprotestantismo y una americanización. Claro, y aquí también tenemos un problema, es decir, la educación, al ser pública, ¿qué clase de educación hay que dar? ¿En qué valores hay que educar? Pues los padres más conservadores dirán, bueno, valores más o menos religiosos, de orden, demás. Los progresistas dirán, bueno, pues hay que darles, no sé, educación sexual, una cultura más abierta, ateo, demás. Claro, ¿cómo se puede congeniar estas dos posturas cuando la educación viene desde arriba y tiene que ser uniforme y una para todos? Siempre habrá gente descontenta. Los conservadores no tendrán tal, los progresistas no tendrán esta otra cosa, y siempre habrá una disconformidad, porque si no puedes elegir tú el servicio y te viene impuesto desde arriba, pues vas a tener el que tengas. Básicamente con eso también se ejercitarán lobbies de presión y demás grupos, ¿no? Y es que cuanto más pública se torna la educación, más se privará a padres e hijos de la educación que, en su concepto, necesitan. Y la uniformidad impuesta con mano de hierro eliminará las necesidades y deseos de los individuos y las minorías. Y aquí hace un ejemplo muy interesante en cuanto a la industria editorial, es decir, este tipo de industria, ¿no?, de los libros y demás que se editan por diferentes compañías. Al final hay mucha variedad. Hay libros de religión, yo que sé, musulmana, cristiana, judía, hay libros de economía keynesiana, austríaca, marxista. O sea, hay mucha variedad, ¿no? Y hay mucha competencia y en general puedes comprar este tipo de libros a un precio muy bajo, relativamente. Bueno, en comparación con los libros de la escuela, que muchos de estos se te hacen obligatorios y ya estas compañías tienen ciertos acuerdos con el gobierno para que los pongan y se vendan a un precio mucho mayor del precio que sería el de mercado, porque básicamente te están imponiendo a todos los niños de todo un país unos libros de una determinada editorial, ¿no? Yo en concreto creo que estudié con la de Anaya. ¿Y por qué Anaya? Si hay muchos otros libros igual de válidos. Pero bueno, sigo con lo que plantea Rothbard, ¿no? Que se me va un poco, si no. Y es que al final es eso, ¿no? Si tenemos en comparación este tipo de mercado libre en el ámbito de las editoriales, pues ¿por qué no habría un mercado libre también en el ámbito de las escuelas? Si el problema sería el precio, básicamente tener en cuenta que todos los bienes que ha suministrado el mercado históricamente se han abaratado mucho, ¿no? Por ejemplo, la comida, la vestimenta, el móvil con el que estoy grabando esto y demás, en mercado libre se tienden a abaratar. Claro, y para alguna gente esto le puede parecer disparatado, pero ¿qué opinaríamos si de repente nuestro gobierno nos mandase obligatoriamente leer los libros, diarios o revistas que ellos publiquen obligatoriamente? A todos los niños de 4 a 17 años tienen que leer lo que el gobierno les diga, ¿no? Pues claro, diríamos, pero ¿cómo va a ser esto posible? Pero luego en la educación básicamente sucede así y aquí no ha pasado nada. Y esto es, la libertad educacional no es tan importante como la libertad de prensa. En este sentido, incluso la libertad de educación debería de ser lo más, porque ahí tienes a unos niños que básicamente no saben nada, están absorbiendo como una esponja todo lo que les diga el profesor, la autoridad, sin ningún sentido crítico, ¿no? Simplemente es memorizar y repetir lo que te digan sin cuestionar. Entonces, claro, aquí también hay un cierto peligro. Y aquí se hace una interesante analogía entre la industria de la educación y la del alimento. Proteger a un niño contra el hambre y la desnutrición probablemente es tan importante como preservarlo de la ignorancia. Sin embargo,
es difícil concebir que un gobierno deseoso de procurar a los niños los niveles mínimos de alimentación y vestimenta promulgara leyes de alimentación obligatoria y universal, o instrumentara un aumento de impuestos o de aranceles para proveerles alimento gratuito en cocinas o establecimientos de propiedades de las autoridades locales. Es aún más difícil imaginar que la mayoría de las personas aceptaría este sistema sin cuestionamientos, especialmente allí donde se lo desarrollara hasta tal punto que por razones administrativas los padres fueran asignados a los comercios que estuviesen más cerca de sus hogares. Pero por más extrañas que puedan parecer estas hipotéticas medidas al aplicarlas a la provisión de alimento y vestimenta, son, sin embargo, típicas en la educación estatal. Luego también hace una crítica a cómo funciona el sistema de educación en Estados Unidos en cuanto al ámbito geográfico, es decir, aquellos niños de ciertas regiones deberán acudir al colegio de su región, que funciona en distritos. Entonces, esos también serán uniformes en cuanto a la gente que vaya ahí, o incluso a veces intenta hacer medidas de inserción social y forzar la integración, pero incluso en contra de la voluntad de la gente. Por ejemplo, si quiere meter a niños negros con niños blancos, pues lo haría de forma forzada. Por ejemplo, igual los negros no quieren estar en esa clase con ellos, pero forzadamente quieren meterlos ahí para este tipo de medidas, ¿no? Progresistas, por ejemplo. Luego también influye mucho el nivel social y de riqueza que tenga cierto distrito, porque eso va relacionado. Precisamente, si un distrito son casas buenas, hay gente rica y demás, el colegio va a tener mayor poder para poder pagar a los profesores, tener mejores infraestructuras y demás. En cambio, los barrios más pobres, pues al revés, no van a poder tener unos profesores tan buenos y las infraestructuras van a estar mucho peor. Se hace también una crítica a que aquellos padres que envíen a sus hijos a los colegios privados estarían pagando dos veces la educación, ¿no? Pagando la de sus hijos de forma privada y la pública. De modo que esta es una doble carga que se les impone, no sé por qué. Luego también la educación pública debe ser aconfesional, ¿no? Según la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, claro, esto también es una discriminación contra los católicos. Por ejemplo, si ellos quieren enviar a sus hijos, como sería normal, siendo de una religión, a una escuela que de esa religión, pues tendrían también que pagar un extra. No podrían ayudarse de la educación pública ni nada por el estilo. Entonces, vale, se ha separado la Iglesia del Estado, pero igualmente estás ejerciendo un perjuicio de aquella gente que ejerce una religión. Y un beneficio, por ejemplo, de aquella gente que sea laica. Claro, de este modo también las familias o las parejas solteras sin hijos están financiando a las parejas que tienen hijos. También aquellos que son pobres y que no tienen hijos están financiando a las familias de los que son ricos y tienen hijos. Claro, luego se dice, todo el mundo tiene derecho a una educación. Y aquí nos dice que el derecho debe ser algo intrínseco a la naturaleza humana, ser algo perenne en el tiempo. Tenemos derecho, por ejemplo, a tener 3 comidas diarias, simplemente porque hayan avanzado las condiciones de vida. Tenemos derecho, por ejemplo, al trabajo o a 12 años de instrucción o ¿a qué tenemos derecho? O sea, al final los derechos son negativos. Yo tengo derecho a que tú me dejes en paz. Yo tengo derecho a que no me agredas, pero no tengo una especie de derechos inherentes de este tipo de la educación, derecho a una casa y demás, porque al final esos son derechos de agresión contra una tercera persona. Claro, y en el caso de tener todos derecho a una educación, esto habría que extenderlo a por qué no tengo yo derecho a que se me subsidien diarios, revistas, libros y demás, porque también es educación. Entonces, si tengo derecho a educación, pues deberían de estar subsidiados todos los libros que yo me quiera leer para educarme, o solo tengo derecho a la educación que me digan. Claro, es que empiezas a pensar un poco y hay incoherencias por todas partes. En el ámbito de la educación superior, por ejemplo, sucede algo parecido, es decir, que los ciudadanos pobres sin hijos estarían financiando a los ricos que tienen hijos. Además, normalmente las personas que son más pudientes pues tienen más posibilidades de liberar a los hijos del tiempo que tendrían que dedicar en trabajar en el caso de que los padres no tuvieran los suficientes medios, y de esta forma ir a la escuela pública superior subsidiada por el Estado. De esta forma, otra incoherencia, estarían los pobres que no tienen hijos subsidiando a las familias de los ricos que sí que tienen. Bueno, y para terminar ya, ¿cuál es la propuesta que se hace a este tipo de educación que tenemos actualmente? Pues dejar la educación libre, privatizarla y que cada uno pueda elegir la educación que más le convenga y ya estaría. Simplemente que el Estado deje de meter sus garras en las cabezas de los niños, que deje de intentar moldearlos, que al final se están cometiendo todo tipo de injusticias donde familias pobres tienen que financiar a familias más ricas, donde las familias numerosas también están siendo más financiadas que otro tipo de familias que no quieren tener hijos o lo que sea. Entonces, claro, al final, si indagas un poco, ves todo este tipo de contradicciones que se dan y la única solución es esa, dejar a la gente en paz, básicamente sería así. Y bueno, nada, si os ha gustado este vídeo, dejadme el like, compartirlo así para que YouTube lo recomiende a más gente, y cualquier tema del que queréis que hable
a continuación o en otros vídeos, me lo ponéis en los comentarios, los estaré leyendo y nada, muchas gracias por verme. Hasta la próxima.